Ya, casi. Ya, hay que hacer la foto primero, la de Tino, que no se hizo. Pero por favor, quédense aquí. Muy buenas tardes. Por favor, le ruego hacer el ingreso al auditorio. No se me sienten mucho, por favor, porque resulta ser que don Tino adelantó el cafecito y no nos tomamos la foto grupal. Entonces, antes de pasar a la máster, que ya la tenemos con nosotros, hay que pasar adelante, por favor, para la fotografía con el grupo. Le ruego también a don Tino que por favor pase. Esas a veces cuesta abrirlas un poquito. Sí, nosotros la abrimos por eso, porque es de vuelta dura. Nos ha pasado que tratan de abrirla cuando están ahí, no pueden. Sí. ¿Se va a tomar una foto con el Máster Salas? Buenas, por favor, les ruego entrar al auditorio lo antes posible. Bueno, yo creo que ya tienen campo, ¿verdad? Las que se la toman sentaditas y todo. Yo vi un par y... De una vez, por favor, pasen. Sentados en las mesas del tribunal. Enmárquenlas. Yo pensé que me iban a dar permiso de sentarse uno ahí. Sí. Esa es una concesión que siempre nos dan en la corte. Por favor, don Hermes, si alguien queda afuera, que puedan pasar, ingresar lo antes posible. Y de una vez, por favor, tomar posición para la foto. ¿Usted va a tomar fotos? ¿Usted va a tomar fotos? No, José Antonio se va a tomar la foto. Él va a salir en la foto. Ah, sí. Le digo que si se va a tomar la foto con el Máster Salas. Yo preferiría una foto, pero con la Mastercard. ¿Sí? Habría que preguntarle a José Antonio. Es que más, no, mejor la Mastercard. Pero que sea platino. Acomódense, por favor. Y recuerden, como siempre los dije, traten de quererse lo más posible. Es que así se juntan un poquito. Quiéranse mucho para que todos puedan estar en la fotografía. Juancito, vamos a ver, acomódense, por favor. Tira María. Y desde el centro.
Ya. Tengo un mejor perfil porque ninguno es bueno. Cuando usted ve mi cámara cerca, entonces usted posa. Lo voy a intentar. Chao. Bienvenidos nuevamente. Vamos a tener el gusto de escuchar la siguiente conferencia. Es un taller práctico, eso me gusta, a cargo de la Máster Helder Solórzano Manzanares. Ella es máster socióloga jurídico penal y máster en criminología con énfasis en seguridad humana, licenciada en criminología y doctora de la carrera de criminología de la ULICORI Costa Rica, a quien agradecemos su participación en esta conferencia y recibimos con un fuerte aplauso. Muy amables. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Solo para hacer unas aclaraciones. No dirijo la carrera de criminología desde abril. He traicionado la academia por la realización profesional y me fui a trabajar en el sistema penitenciario. Ahora trabajo para la asesoría jurídica del Ministerio de Justicia y Paz. Entonces, hay mucho trabajo, pero además, cuando los invité a la reflexión motivada en la situación personal. Resulta que teorizar acerca de la cárcel y trabajar con la cárcel son dos cosas muy distintas, en especial para los que tenemos una visión de la sanción penal más motivada por otras disciplinas que no sean meramente el derecho. Entonces, desde el derecho es relativamente una estructura formal. Se le dice pena a la pena como sanción penal, no con una intención cruel, pero criminológicamente hablando hemos intentado superar el discurso y hemos abandonado decirle a las personas privadas de libertad reos. Ya hablamos de personas restringidas de libertad con la intención de hacer la reflexión alrededor de que en primera instancia son personas y que únicamente se restringen de su libertad. Eso en un Estado social, democrático y de derecho, ¿verdad? No nos permitimos los criminólogos, o no nos deberíamos de permitir decirle pena. La pena implica un castigo, ¿verdad? Cuando yo les digo, imagínense en una pena, se imaginan algo doloroso, algo cruel. Entonces, llamarle sanción penal implica reflexionar sobre de dónde se origina y con qué finalidad la aplicamos, ¿verdad? Entonces, desde abril no dirijo la carrera de criminología, sin embargo me quedé en la academia, en donde he estado por los últimos 11 años de mi vida trabajando, los últimos 8 años como docente de la carrera de criminología, la carrera de mis amores. Y después le di vuelta con la sociología jurídico-penal, que es una corriente más europea que les invito a que revisen. Y al final de este recorrido en formación, sigo creyendo que hay, diría don Tino, un excelente caldo de cultivo para los criminólogos en el país. Repudio las afirmaciones de que no hay trabajo para criminólogos, lo que no hay son buenos criminólogos para las necesidades de nuestro país. Se oye cruel, viniendo en especial de quien tenía la cabeza de la formación criminológica de una universidad. Sin embargo, también esto tiene que ver mucho con el proceso de sensibilización. Ninguna universidad les va a dar las herramientas nobles, las herramientas blandas para poder afrontar un trabajo como un estilo de vida, desde una visión que va contraria al discurso social. Entonces, eso solo para introducir. Muy agradecida con la invitación de Fundepro, de la Universidad Novus y del patrocinio del Colegio de Abogados para acompañarlos. Mi tarea no es una tarea fácil, me dieron el peor de los trabajos y todavía me dejaron al final. O sea, con tiempo limitado, cuando ya todo el mundo se quiere ir, sí, yo sé, es culpa de Hermes. Cuando ya todo el mundo se quiere ir, me toca a mí hablar de un tema al lado del pelo. Me dieron el tema documentoscopía
en relación con la criminología y los derechos humanos. Cuando me hicieron la invitación, yo pensé que se trataba de la casi burlesca, mala interpretación histórica que ha habido al respecto de la criminología, la criminalística y la investigación criminal, que los estudiantes de criminología y los profesionales de criminología que me acompañan saben que el proceso de formación tiene una mezcla, es una quimera, entre un eje transversal en criminología, que tiene como objeto de estudio el fenómeno criminal y como finalidad el control social, la criminalística, que es una ciencia auxiliar del derecho penal, que tiene como objeto la recolección y la verificación científica de los presuntos elementos probatorios con la finalidad de reconstruir los hechos, y la investigación criminal, que es una disciplina que tiene por objeto identificar, perseguir, aprender y sujetar al proceso penal al sospechoso o al imputado de un delito. Entonces, cuando me dijeron criminalística, criminología y derechos humanos, yo dije, no hemos vencido el histórico error de que la criminología, la criminalística son cosas completamente distintas, ¿verdad? Sin embargo, al término del trabajo, de la intención, entendí con algo más de claridad que podíamos hacer una interpretación, que es una interpretación un poquito forzada, pero que nos invita a la crítica, ¿sí? Entonces, con esa premisa vamos a empezar la presentación. Les voy a explicar sobre la documentoscopía, que es un área particular de la criminalística, o sea, tiene como intención ser auxiliar del derecho penal. Al término de la presentación sobre documentoscopía, que se pretendía como un seminario práctico, vamos a hacerlo tan práctico como ustedes me lo permitan, un sábado a las 3 de la tarde, ¿verdad? Vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible, pero al final me voy a permitir unas cuantas diapositivas para llevarlos a una reflexión crítica desde la criminología de los derechos humanos, ¿verdad? Sobre cómo desde la invención humana y desde la política perversa le hemos dado algunos instrumentos, algunas capacidades extralimitadas, y cómo incluso tenemos una capacidad maravillosa para darle una connotación malévola a lo que pretendía ser algo positivo. Entonces, no podemos hablar de documentoscopía sin entender primero qué es la documentoscopía. En realidad hay muchos debates internacionales, como los hay en la mayoría de las ciencias. Esto no es un problema específico de la documentoscopía. Primero por el nombre, si le llamamos documentoscopía o si le llamamos documentología, ¿verdad? Documentos, que tiene que ver con documento, y logía del estudio lógico, o si le llamamos documentoscopía, documento, el estudio técnico de los documentos. Así las cosas, en la mayoría de los espacios, en la mayoría de los países y la mayoría de los autores escogen entre la documentología y la documentoscopía dependiendo del tema o del área de la que quieran hablar. Si quieren hacer algún tipo de reflexión crítica, documentología. Si lo que quieren es más bien un estudio técnico, un estudio científico que sirva como auxiliar del derecho penal, documentoscopía. En términos generales, hay dos grandes definiciones de documentología. La de Méndez Barquero, que dice que es la técnica que trata de establecer mediante la metodología propia la autenticidad de escritos y documentos y determinar cuando sea posible la identidad de sus autores. ¿Okay? Eso es una definición de documentoscopía. Y la definición que es ampliamente aceptada, que es la de Del Picha, que dice que es la disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objeto verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos. Eso quiere decir entonces que cuando hablamos de documentoscopía hablamos de dos cosas indispensables: quién es el autor y cuál es el documento. Vamos a empezar entonces hablando de qué es un documento, porque pareciera ser que no podemos entender la documentoscopía sin tener claro qué es un documento. Los documentos se dividen en dos grandes áreas o elementos. Están los elementos esenciales de un documento, que se dividen en el corpus y el animus. Se oyen complejos, pero vamos a imaginarnos que el documento tiene un cuerpo y un alma. O sea, tiene un soporte, una base, una estructura y tiene una intención, ¿sí? Ese soporte, esa base, en especial con la era de la tecnología, incluso ha cambiado. Ya hablamos de documentos digitales, que tienen un soporte, una base que es análoga, que es una base tecnológica.
Esa base tiene dos componentes. El sustrato físico-químico, se oye raro, pero es el material con que está hecho el documento. El sustrato físico-químico puede ser la materia prima para el papel, para el plástico, para el vidrio, ¿verdad? Y el elemento alegórico, que es, por así decirlo, de carácter decorativo o figurativo, es el conjunto de imágenes o decoraciones que pueden acompañar a un documento. El otro elemento que es indispensable en la esencia es el ánimos o la intención con la que hacemos un documento. Entonces siempre les pongo más o menos el mismo ejemplo. Yo creo que la mayoría son muy jóvenes como para acordarse, pero en algún momento en nuestra historia, para escribir una carta de amor, íbamos y comprábamos papel carta. ¿Se acuerdan del papel carta? Que olía rico y tenía colores, tenía figuras, y uno compraba papel carta dependiendo de para qué lo quería, si era para escribirle a un amigo, o si era para escribirle a un novio, o una novia, no sé, ¿verdad? Entonces, el papel carta es el corpus. Por sustrato físico-químico entendemos el papel, la materia prima. Por elemento alegórico, bueno, si la carta era de amor, corazones. Si la carta era de amistad, flores y otras cosas más. Y la intención o el ánimos era lo que acompañaba a esa carta. Porque uno sí era muy cruel, podía hacer en papel carta una carta de odio, ¿verdad? Entonces uno doblaba el papel carta y quedaban los corazones por fuera, y por dentro uno escribía: no te quiero volver a ver nunca más. Era, diría don Tino, una ruptura de patas. Sí, era una carta de despecho, de separación, hecha en papel que suponía un encuentro amoroso, ¿verdad? Así las cosas, generalmente ha habido una correlación entre el corpus, o sea, entre el cuerpo del documento, y el ánimos o la intención. Hemos acompañado el elemento alegórico, o sea, la decoración de un documento, incluso de con qué intención lo vamos a utilizar. Entonces no es lo mismo tener una tarjeta dorada, ¿sí?, que tiene un ánimos ligeramente distinto, que tener una tarjeta azul de esas de Walmart, de compré a plazos y con descuento. Ajá, ¿verdad? Entonces, es más, porque ha cambiado el ideal, pero históricamente American Express fue verde, con el ánimo de simbolizar el dólar, la moneda universal y la capacidad adquisitiva. Entonces, este es el elemento esencial de un documento: el cuerpo y la intención. ¿Con qué lo hacemos? ¿Cómo lo decoramos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Y con qué intención generamos el documento? La otra parte de interés de un documento es el elemento accidental o referencial, que tiene que ver con quién hace el documento, o sea, quién es el autor, que es subjetivo, y la utilización de ese documento según sus objetivos en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Porque yo podré tener una American Express verde, dorada, platinum, que si no dice Heldren Solórzano, probablemente no la pueda usar. ¿Sí? Cumple con los elementos esenciales, pero no necesariamente con los elementos referenciales. Yo puedo en mi casa comprarme una maquinita impresora de carnets, imprimir exactamente el mismo logo de American Express, que créanme, cuando vaya al supermercado no me van a dejar comprar ni 5 colones. Podría yo haber recibido una carta de amor de Perico Los Palotes y haber sentido absolutamente nada, que si la carta de amor venía, además de la persona de la que yo esperaba algún tipo de afecto, a mariposas por todo lado. Entonces, al final, los documentos no solo son corpus animus, no solo es la intención, sino que además nosotros valoramos los documentos dependiendo de quién vengan y para qué se utilicen. Eso es técnico. Aquí vamos apenas entendiendo qué es un documento. Si algo nos tiene que quedar claro de los documentos, en especial para hacer la reflexión final, es el tema del ánimos. Debe de entenderse al ánimos como la intención o el valor. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer un impreso en mi casa con billetes de 50,000 colones, que tengo toda la intención que valgan 50,000 colones, pero el valor será absolutamente nada. Es más, perdí la tinta. Porque también tiene una relación, o debe de analizarse desde su origen, quién es la fuente, quién es el autor, quién es la institución, quién es la organización, y principalmente si está legitimado para emitir un corpus apegado a determinado ánimos. Entonces, cuando hablamos de documentoscopía y el estudio técnico de los documentos, no basta con que nos aprendamos de memoria medidas de seguridad,
si no tenemos la capacidad crítica de pensar si los elementos de ese documento están en tiempo, en lugar y corresponden con una institución validada para emitirlo, francamente las medidas de seguridad no sirven de nada. ¿Hasta ahí vamos más o menos bien? ¿Sí? Están haciendo un repaso de documentoscopía. Ok. Y entonces, cuando preparamos documentos, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, las posibles variables o manipulaciones de los documentos se dividen en 4 grandes grupos. La falsedad de todo el documento, cuando hay una suplantación completa del corpus, del ánimos y, por supuesto, de los elementos esenciales del documento, ¿verdad? Cuando nos permitimos falsificar entera una tarjeta, falsificar entero un cheque, falsificar entero un título. Soy PhD de una universidad reconocida. ¿Okay? Nos permitimos hacer un documento completo falso. Cuando hay variables del corpus, o sea, cuando algunas partes del soporte, del sustrato físico-químico, o sea, del material o del elemento alegórico, de lo que le ponemos, de lo con que lo dibujamos, lo modificamos. Hay que pensar que hay algunos elementos alegóricos que tienen una intención muy importante, ¿verdad? En el papel moneda, en los billetes, el elemento alegórico del billete es el color, la forma, los dibujos, pero no es lo mismo tener un monito que tener un pececito, ¿verdad? Porque, bueno, una mariposita. Porque resulta que la mariposita tiene unos cuantos ceros de más de lo que podría tener el monito. Pero esos números se dibujan como un elemento alegórico. Si ustedes los ven, son estéticamente bonitos, ¿verdad? Y representan un valor. Así que se puede modificar también. Hay quienes se atreven a ponerle un cero más al billete. También puede ser por falsedad ideológica. O sea, podemos enfrentarnos a una variación en el ánimos, en la intención, que puede ser de plano plasmar una mentira en un documento, ¿verdad? A través de la intención del documento como tal. Y por supuesto podemos encontrarnos variaciones en la autoría, desde documentos anónimos, amenazas, ¿verdad? Documentos que han sido suplantados desde la autoría, no me correspondía a mí, yo he tomado una posición que no es la correcta. Y también que es un elemento de interés cuando un documento ha sido realizado por varios autores, cuando debería haber sido realizado por un solo autor. Les pongo un ejemplo famoso, la nota del profesor en el examen. Solo el profesor debió haber puesto nota y todos los remiendos que hicieron de camino a la casa, eso es una variación de varios autores. ¿Sí? Si bien es cierto, a la documentoscopía no le corresponde el estudio técnico de los documentos originales, tenemos que pensar aquí también entre la falsedad ideológica y la autoría, que existen casos en los que los documentos son documentos originales, que no han sido modificados, que no tienen ninguna alteración, pero que los utiliza una persona a la que no le corresponden o no le pertenecen. A estas personas se les llaman impostores. Ejemplo, caso de la vida real, para los occidentales todos los chinos son iguales. Entonces, un occidental con un determinado nombre resulta que ha entrado 15 veces al país. Y cada vez ha entrado con un documento original, con un pasaporte. El documento no es el problema. El problema es la circunstancia en la que el documento se utilizó. El documento es original. Y la persona que lo porta no es su titular. A eso se le llaman impostores. Más o menos como cuando a uno se le pierde la billetera y uno tiene miedo de que le saquen todo del cajero, compren todo en una tienda y aparecer casada con un colombiano. ¿Verdad? El documento es original, es verdadero, pero ha sido utilizado en circunstancias que no son las correctas y por personas que no están legitimadas para hacerlo. ¿Okay? Por eso el documento tiene 2 elementos, el documento como tal y la esencia, el autor, el tiempo y el momento en el que se usa. Si entendemos las variables de manipulación, entonces también podríamos entender las circunstancias, las ocasiones o los momentos en las que un documento podría tener algún valor y en qué circunstancias podría ser manipulado, alterado o utilizado de forma fraudulenta. Entonces, llama poderosamente la atención que la mayoría de las personas jóvenes no entienden el valor de perder la billetera. No entienden el valor de tener una cédula, de tener una licencia.
Por culpa de un documento, hoy me tuve que estacionar afuera del colegio de abogados. Porque resulta que no estoy legitimada porque no soy abogada para entrar. ¿Sí? Entonces, si a don Tino se le pierde la billetera hoy es porque yo me robé su carnet para ver si encuentro estacionamiento y no me mojo. ¿Ok? Entonces, lo que para don Tino podría ser un documento con cierta capacidad estéril, para mí es la oportunidad de conseguir parqueo. Entonces, en las variables de manipulación no solo tenemos que pensar en que son manipulables y que se podrían manipular, sino además en qué circunstancias podrían ser manipulables y con qué finalidad. Porque lo cierto es que, y es la siguiente parte, estas es una pequeña lista de las medidas de seguridad documental que existen a la fecha. Elementos de seguridad. Una pequeña lista. Tengo que aclarar con cierta responsabilidad social que las medidas de seguridad evolucionan a un nivel o a una velocidad incluso que es superior a la que yo tengo para enseñárselas. O sea, yo termino de leer esta lista y probablemente cuando me quiera devolver a explicarles, santísima, ¿en qué consiste? Los confetis, ya no van a existir confetis, y si existen, existirán de una forma distinta. ¿Okay? Porque como medida de seguridad se alimenta de herramientas tecnológicas y de la evolución posible que las herramientas tecnológicas le puedan ofrecer. Si bien es cierto, Latinoamérica no es un país altamente productor de medidas de seguridad, se las compramos generalmente a Europa. Lo cierto es que del otro lado del charco tienen una capacidad impresionante para evolucionar medidas de seguridad. Así las cosas, yo no soy una partidaria de enseñarles ni a mis estudiantes en documentoscopía ni cuando me ha tocado dar capacitación, no me gusta que memoricen las medidas de seguridad. Pueden aprender características generales de las medidas de seguridad, pero lo cierto es que no hacemos nada porque dentro de muy poco o ya no van a estar o van a ser distintas. Les voy a poner el ejemplo del billete de 1000 colones. Todos vamos a entender la referencia. Porque cuando uno desplegaba el billete de 1000 colones se daba cuenta que habían unos confetis, que eran unas pequeñas planchetas plásticas redondas, que se pegaba al billete de 1000 colones, que uno arrancaba con la uña y quedaba un huequito blanco, un circulito blanco, perfecto. Que es más, cuando uno lo lavaba, se iban desprendiendo. ¿Ya no recuerdan el billete de 1000 colones? ¿Sí? Pues resulta que con el cambio de familia de papel moneda, nos deshicimos del confeti. Es una medida de seguridad altamente cara, que requiere cierto nivel de cuidado y que definitivamente los ticos no teníamos. O sea, era la primera medida de seguridad que perdían los billetes de 1000 colones. La siguiente medida de seguridad que perdían los billetes de 1000 colones eran el hilo de seguridad. Por eso, porque a la gente le encantaba sacárselo. Entonces ponían con una agujita a levantar el hilo de seguridad y se lo sacaban. Intenten levantarle el hilo de seguridad o la banda de seguridad a un billete de la familia reciente. Tendrían que romper el billete. Entonces, y si comparamos entre el hilo de seguridad de aquella familia y el hilo de seguridad de esta familia, hay una diferencia considerable en el color, en la forma, en el tamaño, y si se memorizaron o se aprendieron las características de aquel hilo de seguridad, probablemente cuando yo les dé un billete de 50.000 verdadero original y que tiene ese valor, me digan que no. Que era uno de los problemas que había con la nueva familia de billetes, que a la gente le parecía caricaturesca, que tuviese un holograma en la banda de seguridad. Y entonces la gente creía que eran documentos falsos, el discurso social común. Solo para repasar, existen como elementos de seguridad documental marca de agua, confetis, imagen latente, fibras exóticas, carteo, que es el famoso sonido del papel, que el papel moneda es más tela y menos papel. Tiene más fibra que la hace parecida a la tela que fibra que la hace parecida al papel, por eso suena diferente. Tiene hilo de seguridad, filamentos de seguridad, microimpresión, registro perfecto, sellos secos, tiene plastificados especiales, como en el caso de las licencias y las cédulas en Costa Rica, que tienen un plástico especial, tienen fondos de seguridad. No es una casualidad que nuestros billetes tengan esa decoración tan interesante, tan compleja, ¿verdad? Bonita, pero compleja. Eso es un fondo de seguridad. Tiene cosillos de seguridad en el caso de los pasaportes. Tienen cosillos de seguridad. Tienen broches que en algún momento les mencioné que como medida de seguridad nos hemos tenido que regresar a algunas medidas análogas o primarias o básicas,
para poder evadir algunos medios de falsificación electrónicas. Como ya sabemos que todo es escanear e imprimir, entonces les ponemos broches metálicos a los documentos, de manera que cuando se escaneen el broche metálico, por ejemplo, echa a perder el escáner, ¿sí? Tenemos braille o identificación para personas ciegas, tenemos numeraciones especiales, imagen de identificación reflectiva, tenemos caracteres magnéticos, tenemos OBI, tenemos OCR, ICR, guillotes, hologramas, perforados, números de control, filtro verificador, entre una lista enorme. Como les digo, me parece una tontería terrible sentarnos a memorizar todas las medidas de seguridad de un documento, porque las hay estas más, menos en todos los documentos. El otro elemento que se toma en consideración como medida documental son las tintas. Que entender las tintas es más sencillo porque resulta que las tintas funcionan o reaccionan como su nombre. Las fugitivas se escapan, les echamos agua y se corren. Las invisibles, las que no se ven a simple vista, las reactivas, las que tienen algún tipo de contraste o reacción con la luz o con algún tipo de filtro. Las magnéticas, que son las que reaccionan con las fuentes de magnetismo. Las termosensibles, que son las que cambian de color, como en la lotería, cuando uno le pone el dedo al planche de la lotería y cambia de color. Las OBI, que son las que uno mueve, dependiendo del ángulo en el que impacta la luz, cambia de color. Las fluorescentes, las que reaccionan con la luz negra. Las metálicas, que tienen un color metalizado. Las fotocromáticas, las sangrantes y las fugaces. En términos generales, les recomiendo este documento, que de hecho se los traje. Intenté hacer el cambio en la presentación para mostrárselos de una vez, pero por esas circunstancias de la tecnología no lo pude hacer. Pero está disponible para descarga online y si no, ahora se los dejo en alguna computadora o que se los hagan llegar por correo. El documento es un documento del Consejo de la Unión Europea, se llama Glosario Prado. El Glosario Prado tiene términos técnicos relacionados con las medidas de seguridad y con los documentos de seguridad en general. Les comenté en primera instancia que más que Latinoamérica, Europa es un gran productor de medidas de seguridad documental. Entonces tienen, el Prado es 2015, hay una versión un poco más reciente, pero el 2015 tiene una gran cantidad de medidas de seguridad que ustedes pueden repasar, incluso viene ilustrado. Eso les podría ayudar. No los memoricen, no merece la pena, en especial cuando sabemos que vamos de los documentos físicos a los documentos electrónicos y que ya en los aeropuertos en Europa usted solo mete la tarjeta, te reconoce con biometría y puedes pasar o no. Entonces no merece la pena memorizarlos, pero si quieren repasarlos, ahí están. La reflexión es, entonces, ¿a qué le llamamos seguridad? Ya entendemos que los documentos tienen una estructura y que además representan una intención, ¿sí? Resulta que esa seguridad entonces se plasma en el corpus del documento, o sea, en el sustrato físico-químico, en el material con el que hacemos el documento o en el elemento alegórico. Aprovechamos ambos espacios para dar o dotar de seguridad a un documento. Entonces, todas estas medidas de seguridad que vimos, ¿okay?, son parte del corpus documental. Están en la estructura o en la decoración de un documento, con la intención de dotar al documento de seguridad. Bueno, siendo un poco más críticos, entonces tendríamos que pensar qué significa la seguridad, ¿verdad? Porque entonces hacemos esto en función del documento. Se puede definir o se puede entender a la seguridad como la certeza o el conocimiento claro o estar seguro de algo, ¿verdad? Eso es seguridad. Pero también se puede decir que la seguridad busca reducir el riesgo de un daño innecesario hasta un mínimo aceptable. Ojo, le damos características de seguridad a un documento porque pretendemos reducir un daño hasta un mínimo aceptable. No que sea infalible, sino que la posibilidad de recibir un daño, un perjuicio, derivado del uso de ese documento, sea aceptable. ¿Ok? La seguridad es además un estado en el cual los peligros
y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controladas para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Y la vaina se pone interesante, porque entonces resulta que los documentos no solo representan un valor monetario. Hemos hablado de tarjetas, hemos hablado de cheques, hemos hablado de papel moneda o billetes. No representan, por ejemplo, necesariamente o únicamente una identidad, pasaporte, cédula, sino que incluso podría ser un instrumento de protección para el bienestar individual y comunitario. Eso amplía el margen de análisis de cuáles documentos podrían tener medidas de seguridad porque son importantes para prevenir un daño físico, psíquico o material. Eso amplía la reflexión entonces, por ejemplo, al punto en el que tendríamos que ir a la cajuela, bueno, a la guantera de nuestro carro y sacar la revisión técnica vehicular y preguntarnos si ese documento tiene o no tiene medidas de seguridad. ¿Pretende la revisión técnica vehicular proteger, ser parte del bienestar social individual? ¿Sí o no? Pues los invito a que revisen su revisión, porque es uno de los documentos en Costa Rica que tiene más medidas de seguridad. Y si lo pensamos, tiene cierta lógica. ¿Para qué es la revisión técnica vehicular? ¿Para evitar a los que le ponen adornos feos al carro? No. Una política de control que pretende que los vehículos estén en condiciones propias, no solo para el operador, para sus usuarios, sino incluso para terceras personas. ¿En dónde reside el valor de una revisión técnica? En la posibilidad de circular a derecho o no. ¿Tiene algún interés particular para algunas personas? Claro, los que hemos intentado pasar revisión técnica 25,000 veces y no lo logramos, tenemos que andar en bus para el trabajo porque el carro no lo podemos sacar, entendemos el valor de una revisión técnica. ¿Sí? Yo sé que el ejemplo está desfasado, pero en algún momento la orden patronal, el documento de orden patronal que nos entregaban en el trabajo, la tira larga, tenía medidas de seguridad. Claro, es un documento que representa un valor, el valor de la seguridad social y quienes tenían o no acceso a él. Y así consecutivamente podríamos hablar de documentos que podrían haber pasado por nuestras manos, que tienen la intención de ser dotados de seguridad y de suministrarnos seguridad y que ni tan siquiera nos dimos cuenta que eran parte del elemento de estudio de la documentoscopía. No es sino hasta que uno se pega al gordo en diciembre y lo va a cambiar y te dicen que el billete es falso, que uno aprende que la lotería tiene medidas de seguridad. Y ojo que las medidas de seguridad han estado ahí siempre. Y ustedes se las podrían memorizar, apréndanse en la lista de 500 medidas de seguridad del Prado. Que si cuando van a comprar la lotería no tienen la capacidad reflexiva de entender que es un momento crítico en el que su seguridad está en juego, se oye como misión imposible, pero no, la seguridad en este caso material, ¿verdad? Si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre cuáles circunstancias podrían darle mayor o menor valor a un documento, probablemente tampoco tengamos la capacidad de poner en práctica las medidas de seguridad, porque ni tan siquiera las vamos a aplicar, las vamos a dejar pasar. ¿Sí? El otro elemento importante en esta crítica es que muchas veces incluso nosotros no reflexionamos sobre el verdadero valor que tienen los documentos, sobre todo el proceso y el significado y la verdadera intención de dotar de medidas de seguridad a un documento y cómo esto contribuye o no con la seguridad o el bienestar individual y comunitario. Se pone interesante el asunto. Entonces, en una analogía, podríamos decir que la palabra seguridad tiene una interpretación similar con la estabilidad, con la garantía, con la protección, con el auxilio, el amparo, la defensa y la fianza.
en español. Cuando ustedes tienen un documento que tiene medidas de seguridad, ustedes tienen un documento con todo eso. ¿Sí? Y se supone en la buena práctica que además ese documento genera en ustedes todo eso. Estabilidad, garantía, protección, asilo, auxilio, amparo, defensa y fianza. Ya sea por el corpus, ¿verdad?, por el elemento físico y su ánimos, o también podría ser por el elemento esencial, por quién se los está dando. ¿Sí? Entonces, si yo voy a las afueras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o de COSEBI y me encuentro un tipo con una camiseta que dice hago diligencias y me dice que me va a conseguir una licencia, la licencia podrá tener todos los elementos de seguridad física, pero yo podría pensar, ¿y me origina estabilidad? ¿Tiene garantía? ¿Hay alguna suerte de protección? ¿Tengo la posibilidad de auxilio, de amparo, de defensa si le compro una licencia a una persona fuera de una institución pública? Probablemente no. Entonces tendré que entrar a COSEBI, hacer la fila, esperarme y bueno, antes de eso tienen que pasar los exámenes. Lo contrario a la seguridad entonces sería la desprotección y el desamparo. Estoy segura que difícilmente o en muy pocas ocasiones nos hemos sentado a pensar que los documentos que diariamente portamos y que tienen medidas de seguridad tienen todas estas connotaciones. Que cuando utilizamos un documento que se supone representa una seguridad, también podríamos ser víctimas de una desprotección o un desamparo. Acompañado de la posibilidad, como les había mencionado, de que no solo el documento tenga una condición, ¿verdad?, de vulnerabilidad como las que vimos, sino que además yo también sea parte con un comportamiento seguro o un comportamiento inseguro. Un comportamiento seguro es cuando se realiza un conjunto de tareas respetando las reglas propias de esa actividad. Y entonces yo tengo una tarjeta y voy a hacer una compra por internet. Y lo primero que le dicen a todos los tarjetavientes es: ninguna plataforma, ni ningún operador, ni este banco les va a pedir su clave. Y entonces encuentra uno que para comprar en internet, ¿qué es lo primero que le piden? La clave de seguridad. Eso podría explicar por qué me toca comprar todo más caro, que me quedé con el discurso de no voy a dar mi clave a nadie. ¿Sí? Nos enfrentamos también entonces a un paradigma que la seguridad y el comportamiento seguro no depende de nosotros únicamente, sino que hay seguridades y comportamientos seguros que dependen de la interpretación de otros. Yo podría creer que estoy actuando a derecho, que estoy actuando apegada a una medida de seguridad y me quedo sin comprar por Amazon, porque me van a pedir la clave de seguridad de la tarjeta. Me quedo sin hacer el pago porque me van a pedir la clave de seguridad de la tarjeta. Sin embargo, existe una práctica responsabilidad de todos nosotros de intentar acogernos lo más que podamos a un comportamiento seguro. No depositar toda la responsabilidad en el documento, sino que nosotros acompañemos ese documento que tiene medidas de seguridad de también un comportamiento seguro. Y aquí voy a hacer una aclaración. Cuando la compañera hablaba sobre la conducta y el comportamiento, en el descanso yo le decía que hay una diferencia importante entre el comportamiento y la conducta. La conducta es una expresión inherente a la psique humana. O sea, es una manifestación de la mente, ¿verdad?, lo que conocemos como la psique, que tiene que ver con la interacción del ello, el yo y el superyo. Pero el comportamiento es una manifestación de interacción social. ¿Sí? Así las cosas, entonces, cuando yo hablo de un comportamiento seguro, estoy hablando de tareas de carácter social. ¿Sí? Si una persona, por su psique, no tiene la capacidad de entender la diferencia entre la seguridad y la inseguridad, no se lo podemos atribuir a un comportamiento inseguro. Eso es una conducta insegura. Como el niño que cruza la calle sin esperar que venga un vehículo. Es una conducta, es una situación propia de su psique, de su madurez mental. Ya el carajo con 20 y pico de años que ve que la luz está en verde y aún así cree que es más rápido que un vehículo, eso es un comportamiento inseguro. ¿Sí?
Entonces, podría darse la situación en la que hayan condiciones peligrosas y acciones inseguras. Las condiciones peligrosas son las provocadas por defectos en la infraestructura, en las instalaciones, en las características del entorno y en el método de comportamiento. Pero también las hay acciones inseguras, que son aquellas cuando están provocadas por el sujeto, por no respetar las normas de seguridad y se transforman en acciones inseguras. Qué interesante es la documentoscopía, ¿no? Porque nos devuelve el estudio técnico de los documentos a una responsabilidad individual y humana. Sin embargo, todavía no llegamos a la criminología ni a los derechos humanos. Seguimos hablando de criminalística. Para poder hablar de una reflexión entre la documentoscopía, la criminología y los derechos humanos, para que esto se ponga bueno y abramos la etapa de preguntas, tendríamos que pensar entonces que si la documentoscopía es el estudio técnico de los documentos, si la criminología tiene por objeto el fin del fenómeno criminal y la finalidad es el control social, y resulta que los derechos humanos, según lo que ustedes han venido articulando durante todo este tiempo, son un instrumento, ¿verdad? No son como tal ni letra muerta, ni un verbo, ni son una referencia teórica, sino que no podemos hablar de derechos humanos sin la práctica. ¿Okay? Así que los derechos humanos se convierten casi en un marco de control social. De ese control social que puede ser informal y formal. Dentro del control social formal tenemos la administración de justicia, que es auxiliada por ciencias como la documentoscopía. La documentoscopía entonces podría darle a las personas, dentro de un modelo de control, la posibilidad o no de instrumentalizar sus derechos humanos. Les voy a poner un ejemplo cruel. No es un ejemplo para Costa Rica, lo voy a aclarar. ¿Okay? Hay que ser críticos al respecto. En algunos espacios del orbe solo tienen derecho a la salud, dentro del control social, quienes portan un documento que los valida como asegurados. En algunas partes del mundo, una mujer dando a luz al frente de un hospital es nada. Aclaré que no es el caso de Costa Rica, porque si bien es cierto, podríamos haber ido algún día a sacar una cita a la Caja Costarricense del Seguro Social y habernos olvidado de la cédula, habernos olvidado de, en aquel momento, la orden patronal. Lo cierto es que eso no es un límite para el ejercicio de los derechos humanos. Pregúntenselo a la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional diría, en Costa Rica tenemos un modelo de seguridad social tripartita en donde un eje es el Estado, o sea, todos nosotros a través del gobierno. Y las personas que no necesariamente tienen el respaldo de un documento que los valide con un valor, al final siguen pudiendo tener acceso al derecho a la salud. Un niño extranjero indocumentado puede presentarse en una escuela, debe de ser matriculado y tiene derecho al acceso a la educación. En otras partes del mundo, un niño indocumentado, o sea, que no porta un sustrato físico-químico con un elemento alegórico con determinado ánimos, porque además carece del elemento racional, no tiene derecho a la educación. Porque dentro de ese modelo de control, usted solo es persona y solo es humano en la medida que esté acompañado de la validez documental. Reitero, no es el caso de Costa Rica, porque en nuestra tradición política y apegada a derechos, en nuestro Estado social, democrático y de derecho, la dignidad humana es inherente a la condición humana. Yo no soy un documento. Yo soy mi condición humana y como tal me defino. Esto nos podría poner en la mesa el discurso de por qué el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿para qué sirve la cédula de identidad? Taller práctico, dijeron. Saquen la cédula. Saquen la cédula. Me imagino.
No importa que sea la versión nueva o la versión vieja de la cédula, maravilloso. Saquen la cédula. Lean qué dice el encabezado de la cédula. Bueno, aparte que históricamente nos hemos equivocado, la cédula no es un documento de identidad. La identidad es el conjunto de características únicas de una persona. Es un documento de identificación, o sea, un mecanismo para llegar a la identidad. ¿Qué es lo que dice el encabezado de sus cédulas, viejas o nuevas? Estoy segura que no lo han cambiado. ¿Qué dice? Tribunal Supremo de Elecciones. Maravilloso. Tribunal Supremo de Elecciones. Hasta esta mía que es de menor de edad. ¿Por qué? Vamos a hacer un repaso práctico. El sustrato físico-químico de su cédula es PVC, lo que llamamos PVC, o sea, plástico. ¿Tienen medidas de seguridad? Claro, las viejas y las nuevas están cubiertas por algo que se llama un plástico de protección o un plástico de seguridad. Ese plastiquito que se arranca con el tiempo, que tiene unas bandas iridiscentes, que si uno las mueve se ven distintas. Si le das vuelta al documento en el reverso, en la parte de abajo, lo que se ve como una bandera no es una bandera. Se llama microimpresión, son letras chiquiticas que se leen con una lupa, que dicen más o menos Tribunal Supremo de Elecciones, TSE o Costa Rica, creo que dicen ahora. Esa doble foto que les toman en las cédulas viejas era una fotografía a color y una fotografía fantasma, la fotografía chiquitita que se ve abajo, que si no lo notaron, una es reflejo, espejo de la otra, o sea, en una salen con la oreja para un lado y en la otra salen con la oreja para el otro. Ya en las cédulas nuevas, esa fotografía es una fotografía en blanco y negro arriba y una fotografía láser en el extremo de abajo. ¿Sí? ¿Verdad? Porque eso le complica el tema a la falsificación, porque la técnica láser es una técnica cara y es una técnica difícil de suplantar. A todo esto, ¿por qué creen ustedes que el Tribunal Supremo de Elecciones ha invertido millones en dotar de seguridad y de garantía a ese plástico que ustedes portan? Les voy a hacer la pregunta formalmente. ¿Cuál es la intención de la cédula?